Hoy vamos a seguir con nuestra serie en Yo soy de Jesús, en Evangelio de Juan. Gracias a Andrés por la prédica del domingo pasado. De hecho, nuestra familia está memorizando estas versículos. Entonces, ustedes pueden preguntar a Mark, que él puede repetir el versículo también, que Jesús es la luz de la vida. Y hoy vamos a pensar en Jesús es la puerta a las ovejas. Y si ustedes tienen una Biblia, sería bueno para sacarla. Y vamos a leer dos pasajes hoy, una un poco más larga y un otro corto. El pasaje principal es Juan capítulo 10 y el otro es en el Antiguo Testamento, Ezequiel capítulo 34 y los primeros 16 versículos. Ezequiel capítulo 34 y los primeros 16 versículos. Sí. Bueno, no sé la experiencia que ustedes tienen de la evangelización, de compartir la fe, el evangelio con otros. Y por mi parte siempre ha sido un trabajo muy duro y muy difícil. Es difícil tener las ganas de compartir, principalmente por el miedo del enfrentamiento. Es difícil porque cada persona es diferente y cada persona tiene una historia diferente, una historia del conocimiento de Jesús diferente también. Y a veces parece que somos de otro planeta, ¿sí? Y descubrí esto cuando yo estaba tratando de explicar el Evangelio, explicar los buenos de las buenas nuevas con algunos turistas. Digo yo, con estos turistas. Con Jesús tenemos vida. Sin Jesús tenemos muerte. La muerte es horrible, pero Dios nos ofrece la forma de escapar. Responden los turistas. En verdad, si creo en Jesús, no voy a morir. Digo yo, oh, claro, sí, todos vamos a morir, ¿sí? Quiero decir, después de morir, tenemos vida eterna. Y responden ellos, ok, pero creo que no quiero vivir para siempre. Es aburrido, ¿no? Digo yo, oh, creo que no, vamos a vivir con Jesús, nuestro Salvador, para siempre. Responden ellos, todavía parece aburrido. Me gusta mi vida ahora, me divierto con amigos, festejamos, comemos, tengo mi familia, tengo mis hijos. La vida es buena ahora. No me importa la muerte. La vida es buena ahora. Estoy contento. No necesito a Jesús. Estoy muy feliz. Etcétera, etcétera, etcétera. Y no sé cuántas veces me encontré en esa conversación la dificultad de explicar la vida eterna. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo explicamos la vida que tenemos en Cristo de una manera que es verdad de la grandeza de esta vida que tenemos y tiene sentido a los demás, a los no creyentes? Jesús dice, es famoso, en Juan capítulo 3, ¿por qué tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna? Pero, ¿cómo explicamos? ¿Cómo dibujamos, mostramos esta vida a los demás? Es más de un concepto abstracto, es una realidad que debería traernos alegría. ¿Cómo transmitimos esta alegría a otros? Quizás sea una sorpresa que cuando Jesús dice, yo soy la puerta, Él habla de esta vida, esta alegría. El pasaje de hoy va a ayudarnos a comprender y compartir la vida eterna y lo que significa. Pero comencemos donde deberíamos comenzar,
no sé, el comienzo. Entonces, oremos. Ah, Señor, muchas gracias por esta palabra que tenemos. Gracias que estás enseñándonos. Ayúdanos a entender esta palabra hoy y ayúdanos a aplicarla en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Desde que llegamos a Uruguay, nuestra familia, yo he participado en muchas conversaciones en español y la dificultad es que muchas veces no tengo el contexto o la historia del tema o la persona de la que estamos hablando. Entonces, entiendo las palabras y básicamente el sentido, pero siento que me falta algo. Me falta el peso del asunto o el gozo de un evento o la profundidad del tema. Es por mi ignorancia de la historia de estas personas o estos temas en este país que no puede entender plenamente lo que está lo bueno o lo malo de una situación. Y creo que esto nos pasa a nosotros también con la Biblia. Porque no somos judíos, creo que no. Capaz que uno de nosotros sí. Pero porque no somos judíos, es bastante común que no conocemos el Antiguo Testamento muy bien. Pero para los judíos de la época de Jesús, particularmente los líderes o maestros de la ley, le conocían muy bien, muy bien. Entonces, muchas veces, cuando habla Jesús, hay un pasaje o tema del Antiguo Testamento en el fondo. Y por esa razón, vamos a leer el pasaje que está en el fondo de Juan capítulo 10. Y vamos a leer Ezequiel 34. Ahí Dios habla del presente y el futuro. El presente de aquella época eran los tiempos del juicio de Judá y Jerusalén, ya que el resto de Israel ya estaba desterrado. Es decir, por su pecado, rebelión, idolatría, injusticia, Dios utilizó las naciones alrededor de Judá para castigar a ellos, que deberían haber sido el pueblo de Dios. Al final van a ser desterrados de la tierra prometida. Y el pasaje enfoca en la culpa de los líderes, particularmente los pastores, dice, del pueblo. Al mismo tiempo, Dios habla del futuro también. Dios mismo va a ser el pastor. Él sí mismo va a cuidar y pastorear a su pueblo. Entonces vamos a leer este pasaje. Es bien largo, entonces quiero... un momento. Aquí. Ok, hay 3 páginas y quiero 3 personas para leer. Capaz que Andrés con Luche puede... ¿Sí? ¿Puedes leer la primera página? ¿Sí? ¿Y Debo? ¿La segunda? Bien. ¿Y qué más? Daniel, la tercera. ¿Sí? Bien. Okay. Te consulto, es NBI, ¿verdad, Pedro, que estás en la pantalla? Sí. Está así, lo leo de acá que me queda más fácil. Ok, bien. Las primeras 6 versículos. Hasta el versículo 6, bien. El Señor me dirigió la palabra. Hijo de hombre, profetiza contra las ovejas de Israel. Profetiza y adviérteles que así dice el Señor omnipotente. Ay de ustedes, pastores de Israel, que tan solo se cuida a sí mismo. ¿Acaso los pastores no deben cuidar al rebaño? Ustedes se beben la leche, se visten con la lana y matan las ovejas más gordas, pero no cuidan del rebaño. No fortalecen a la oveja débil, no cuidan de la enferma, ni curan a la herida. No van por la descarriada, ni buscan a la perdida.
Al contrario, tratan al rebaño con crueldad y violencia. Por eso las ovejas se han dispersado, por falta de pastor. Por eso están a la merced de las fieras salvajes. Mis ovejas andan descarriadas por montes y colinas, dispersas por toda la tierra, sin que nadie se preocupe por buscarlas. Versículo 7, dice, por tanto, pastores, escuchen bien la palabra del Señor. Tan cierto como yo vivo, afirma el Señor Omnipotente, que por falta de pastor mis ovejas han sido objeto de pillaje y han estado a merced de las fieras salvajes. Mis pastores no se ocupan de mis ovejas, cuidan de sí mismos, pero no de mis ovejas. Por tanto, pastores, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor Omnipotente, yo estoy en contra de mis pastores. Les pediré cuentas de mi rebaño. Les quitaré la responsabilidad de apacentar a mis ovejas y no se apacentarán más a sí mismos. Arrebataré de sus fauces a mis ovejas para que no les sirvan de alimento. Así dice el Señor Omnipotente, yo mismo me encargaré de buscar y de cuidar a mi rebaño. Como un pastor que cuida de sus ovejas cuando están dispersas, así me ocuparé de mis ovejas y las rescataré de todos los lugares donde en un día oscuro y de nubarrones se hayan dispersado. Yo las sacaré de entre las naciones, las reuniré de los países y las llevaré a su tierra. Las apacentaré en los montes de Israel, en los vados y en todos los poblados del país. Las haré pastar en los mejores pastos y su aprisco estará en los montes altos de Israel. Allí descansarán en un buen lugar de pastoreo y se alimentarán de los mejores pastos de los montes de Israel. Yo mismo apacentaré mi rebaño y los llevaré a descansar. Lo afirma el Señor Omnipotente. Buscaré a las ovejas perdidas, recogeré a las extraviadas, vendaré a las heridas y fortaleceré a las débiles, pero exterminaré a las ovejas gordas y robustas. Yo las pastorearé con justicia. Gracias. Bueno, entonces los pastores deberían cuidar de las ovejas, pero estos pastores matan y comen sus ovejas. Dios tiene que arrebatar de esas fauces a sus ovejas para que no los coman. En los líderes de los judíos, las personas quienes deberían cuidar del pueblo de Dios, estas ovejas, trataban al pueblo con violencia y crueldad. No se ocupan del pueblo, solo a sí mismos. Dios, en cambio, Él vendrá para cuidar del pueblo de Dios y darle descanso. Y eso es la imagen detrás de la parábola, la enseñanza de Jesús en Juan capítulo 10, que vamos a ver ahora. Luchi, ¿quieres leer? Gracias. Ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas escuchan su voz. Llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya ha sacado a todas las ovejas que son suyas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Pero a un desconocido jamás lo siguen, más bien huyen de él porque no reconocen voces extrañas. Una más. Jesús les puso este ejemplo
Pero ellos no captaron el sentido de sus palabras. Pero eso volvió a decirles: ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta, y el que entre por esta puerta que yo soy, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Gracias. Bueno, tenemos que tener cuidado acá para que no nos confundamos. Hay dos metáforas en el pasaje. Jesús como el buen pastor y también Jesús como la puerta de las ovejas. Y los dos están vinculadas, es imposible separarlas, pero al mismo tiempo están diciendo cosas distintas, cosas diferentes. No quiero invadir el tema de la prédica para el domingo que viene, le dijo a Pablo. Vamos a leer lo que significa que Jesús es la puerta en breve, pero primero vamos a pensar en los ladrones del pasaje. Versículo 2 nos dice que el ladrón y el bandido no entran por la puerta. La puerta por la cual las ovejas entran para disfrutar el campo. Los ladrones son siniestros, intentando entrar por otra forma. ¿Por qué quieren entrar? ¿Por qué? ¿Para disfrutar la vida en esta buena tierra? No. Dice Jesús en versículo 10, ellos quieren entrar para robar, para matar, para destruir. Ellos traen la muerte. Estas personas son los que vinieron antes de Jesús, dice el versículo 8. Entonces, ¿quiénes son? ¿Quiénes son esos ladrones? Bueno, con Ezequiel en nuestras cabezas sabemos que Jesús está hablando de los líderes de los judíos, los maestros de los judíos, los que deberían estar cuidando del pueblo de Dios. Deberían estar cuidando del pueblo de Dios, pero Jesús está aplicando un pasaje escrito hace cientos de años y mostrando que nada ha cambiado, absolutamente nada ha cambiado. La misma crueldad, el mismo egoísmo, la misma violencia los caracteriza. El contexto anterior nos muestra lo mismo. Jesús sana un ciego de nacimiento en el capítulo 9. Ellos llevan al ciego, que ahora puede ver, ante los fariseos, y todo lo que se ocupan los fariseos en este momento es condenar a Jesús. Jesús dice, yo he venido a ese mundo para juzgarlo, para que los ciegos vean y los que ven se queden ciegos. Y responden los fariseos que tienen una idea que él está hablando, de lo que está hablando. Ellos dicen, ¿qué? ¿Acaso también nosotros somos ciegos? Ahí eso dice Jesús, si fueran ciegos, no serían culpables de pecado, pero como ustedes afirman que ven, su pecado permanece. Y luego, justo después, Jesús se comienza a hablar del mismo como la puerta, el buen pastor. Ahora, sabemos de Ezequiel que estos líderes enfrentarán el castigo de Dios, serán destruidos. Los líderes no buscan la puerta, no buscan sus propias ganancias a expensas del pueblo de Dios. Y con este contraste, vemos la alegría, el gozo, el descanso, la paz que trae Jesús. Este contraste. Y podemos imaginar el ánimo de la gente común rodeando a Jesús, escuchando a Jesús, habla de la maldad que el pueblo ha experimentado por mucho tiempo y la forma en que Jesús la condena. Además, la expectación que Jesús cambiará la situación. Él va a cambiar esa situación. Jesús, como el buen pastor,
enfoque en Jesús como líder, en contraste a los líderes anteriores de los judíos. Jesús como la puerta, enfoca en Jesús como el camino a la vida, en contraste a los líderes pasados, quienes solo traen la muerte. Bien, basta con la negatividad. Ahora miramos lo bueno. Versículos 9 y 10. 9 y 10. Jesús es la puerta a la vida. Cuando entramos por Jesús, entramos a la vida. Y la vida en abundancia. Abundancia. Versículo 10 es un favorito, ¿no? De cristianos por todas partes. Nos encanta, me encanta, pero cuando la hora viene de compartir la vida eterna con otros, es el versículo antes que habla con más claridad. Sí, como metáfora, sí, pero con más color, más definición, más vida, que solo decir, sí, yo tengo vida en abundancia. Recuerdo cuando compré mi piano, primero que nada, yo buscaba por el internet, en español, muy difícil, pero buscando modelos, estilos, comprobando funciones diferentes, la cantidad de teclas, los pedales. Pero cuando llegué a la tienda y yo mismo probaba el piano, cuando lo podía tocar, la experiencia era completamente diferente. Era un instrumento real, con sonidos reales, con sensaciones reales. Y cuando hablamos de la vida en Cristo, queremos que nuestros amigos, nuestra familia, nuestros compañeros sientan lo más sensaciones de esta vida posible. Si hablamos en abstracto, hay una distancia, ¿no? Cuando hablamos del contenido, de la riqueza de esta vida, les permitimos sentirlo. Entonces, en versículo 9 hay 3 aspectos vinculados. La salvación o la seguridad, la libertad o el descanso y la provisión o la satisfacción. Entonces, estos 3 son clave si queremos comprender y compartir la vida que tenemos en Cristo. Entonces, primero, el que entre por la puerta será salvo, dice el versículo 9. En la vida que ofrece Jesús hay salvación, seguridad, protección. Pero, ¿de qué? ¿O de quién? Una parte del problema que tenemos de explicar el Evangelio es que nos olvidamos frecuentemente las malas nuevas que acompañan las buenas. No entendemos el horror de la muerte, qué horrible es. La muerte es más que un fallecimiento. La muerte es un castigo. Más allá la muerte física que todos, inclusive los cristianos, tienen que experimentar. Cuando hablamos de la salvación de la muerte, hablamos de la salvación del castigo de Dios. Cuando un no creyente habla que no tiene miedo de la muerte, como los turistas que yo mencioné antes, ellos tienen que entender lo que es la muerte en realidad. Es difícil, es incómodo, es doloroso, pero tenemos que ser honestos. No podemos esconder la verdad. Pero qué bueno que la vida de Jesús incluye esa seguridad, esta protección, esta salvación del castigo de la muerte. Y esto me lleva al próximo aspecto, la libertad o el descanso. El que entre por la puerta se moverá con entera libertad. O literalmente, entrará y saldrá. Podemos imaginar a nosotros mismos caminando como ovejas donde quiera, sin preocupaciones, comiendo en el aire libre, con nuestros amigos. Y podemos ver la relación con la salvación. Cuando tenemos seguridad, tenemos libertad y descanso. Podemos descansar en el conocimiento que soy salvo.
No tengo que preocuparme por el futuro. Aunque se derrumbe el mundo, tengamos guerras y pandemias y todo lo demás, dolor, inestabilidad, tenemos descanso en Cristo ahora. Aunque todas estas cosas, a pesar de todas esas cosas. Descanso no es dormir o acostarnos. En la Biblia, el descanso es la paz. La paz. Es descanso de enemigos, descanso de preocupaciones. Tenemos esto en Cristo, sí. Tenemos ahora este descanso. Una libertad y descanso que los no cristianos, los no creyentes, no tienen. Un descanso, una libertad que trasciende los sucesos, las complicaciones del mundo. Si los no creyentes son honestos, lo quieren también, ese descanso. Y tercero, el que entre por la puerta hallará pastos. Y esto tiene que ver con la provisión, la satisfacción. Jamás tendremos sed. Jamás tendremos hambre. Seremos satisfechos. De nuevo está relacionado con el descanso y la seguridad. Nuestra satisfacción en Jesús nos permite descansar y nos da seguridad también. Ahora espero que veamos la imagen total de esta vida, esta vida en abundancia. Pero creo que la pregunta que queremos hacer es, pero sí es verdad, porque tengo hambre, ¿no? Almuerzo está llegando, tengo hambre. ¿Por qué no siento la libertad ahora? ¿Por qué no siento la seguridad ahora? Bueno, el Evangelio de Juan habla de la vida como algo que tenemos ahora, realmente ahora. Al mismo tiempo, la forma que esta vida se manifiesta es diferente. Ahora, en un mundo todavía bajo el pecado y la muerte, experimentamos la vida de Cristo de manera más espiritual. Sí, hay cosas físicas que disfrutamos. Por ejemplo, la comunión tenemos como hermanos y hermanas en Cristo, pero la mayoría viene de manera más espiritual. No deberíamos esperar que seamos siempre sanos. No deberíamos esperar que no vamos a sufrir. De hecho, esperamos que vayamos a sufrir como cristianos. Una buena imagen de esta vida es el apóstol Pablo. Y la imagen que tengo es la imagen de Pablo cantando en la cárcel. Él es libre en Cristo. Él tiene libertad profunda, una seguridad profunda, pero todavía él está en cadenas. Pero cuando Jesús venga, el físico alcanzará lo espiritual. Y vamos a experimentar la gloria completa de la vida en Cristo en ese momento. Entonces tenemos vida en abundancia ahora en un sentido espiritual y vamos a experimentar una vida en abundancia en el futuro de manera más completa. Entonces, cuando estamos hablando de la vida que tenemos, la vida eterna, recordemos tres aspectos impresionantes: la salvación, seguridad; la libertad y el descanso; y la provisión y satisfacción. Todo esto es posible porque Jesús es la puerta a la vida en abundancia. Creemos esto. Creemos esto en verdad. Juan escribió este evangelio para mostrarnos que Jesús es el Cristo y si creemos en Él, tenemos vida en Él. Él lo dice en el capítulo 20. Entonces lo creemos, o mejor, creemos en Jesús. Si no, el castigo de la muerte nos espera, una muerte más allá de
hallar la muerte física que todos experimentan. Si lo creemos, tenemos las mejores nuevas que cualquier persona puede oír, seguramente. Entonces, ¿por qué las estamos guardando? ¿Por qué las estamos escondiendo, esas buenas nuevas? Cuando un compañero se queja del estrés de la vida, y qué duro es la vida, habla del descanso que tenemos en Cristo. Cuando mi amiga se preocupa por su salud, por la pandemia o algo diferente, habla de la seguridad que tenemos en Cristo. Cuando un primo te dice del sentido de insatisfacción que siente, habla de provisión que tenemos en Cristo. Tenemos muchas oportunidades de compartir la vida abundante con otros. ¿Por qué estamos esperando? Oramos. Señor, gracias por esta vida que tenemos en Cristo, esta vida tan impresionante, que tenemos seguridad, que somos salvos, que tenemos descanso, un descanso profundo que no existe fuera de Cristo, que tenemos satisfacción en Cristo, que el mundo no puede ofrecer. Ayúdanos a comprender la salvación, el descanso, la satisfacción que ofreces. Y ayúdanos a explicar esta vida a otros de una manera que ellos entienden. Frecuentemente sentimos de otro planeta, pero ayúdanos a transmitir estas buenas nuevas de una manera que ellos pueden entender. Pedimos que muchas personas, por nosotros, cuando escuchan de Jesús, crean en Él. Y oramos eso en el nombre de Jesús. Amén.